El día 30 de abril recién pasado se cumplió el plazo de funcionamiento de la Comisión Paz y Entendimiento, que es la instancia del gobierno del presidente Boric para poder analizar las políticas indígenas que están bajo el alero del Acuerdo de Nueva Imperial y poder realizar una reflexión crítica que permita proyectar caminos conjuntos, transversales, donde estas políticas indígenas puedan avanzar en un contexto ya propio del siglo XXI. Se trata de casi 2 años de trabajo, donde CONADI estuvo siempre de manera discreta, pero muy potente y sustantiva, aportando los antecedentes, informaciones, consolidando bases de datos, levantando nuevas informaciones y saliendo a coordinarse con los demás servicios públicos para generar una radiografía lo más objetiva posible que permitiera que los comisionados pudieran discernir, reflexionar, analizar y levantar acuerdos con una base sólida que dé a esos acuerdos una legitimidad objetiva y real. La comisión ha terminado su funcionamiento, nosotros estuvimos hasta el último día apoyando como CONADI y entregando todo aquello que se nos requirió y estamos bastante satisfechos porque ha resultado en esta instancia y en un tema altamente complejo como es el indígena, que en un contexto comparado es calificado como un wicked problem, un problema bastante difícil, se ha logrado un acuerdo transversal de 7 de 8 comisionados en un texto que tiene un nivel de detalle, un nivel de novedad, de innovación en las políticas públicas que ustedes podrán conocer en los próximos días una vez que se entregue al presidente Boric. Queremos agradecer a los comisionados y a todo el equipo de la Secretaría Técnica y al equipo experto por estos casi 2 años de trabajo donde las políticas indígenas estuvieron en el centro y se dio la oportunidad a CONADI para poder visualizarla como una entidad que ha hecho todo lo que puede con lo que tiene y llegando así a la convicción que es una institucionalidad valiosa y que es una conquista de los pueblos indígenas que si bien tiene que tener ajustes, lo principal es que debe ser modernizada, respaldada y proyectada hacia el futuro con las capacidades necesarias para abordar la realidad indígena que vivimos. Así es que muchas gracias, todo el éxito del mundo y como CONADI apoyamos los resultados y estaremos atentos al devenir de todas las gestiones en materia de política indígena del gobierno del presidente Boric hacia el futuro. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.